Buenas tardes, pues bienvenidos. Vamos a explicar hoy qué es el motor de jaula de día, el motor de inducción jaula de día. Entonces, como ya vieron seguramente en la clase magistral y también en la clase de laboratorio, pues el motor de jaula de día es un motor asíncrono, en este caso trifásico, ¿verdad? Motor asíncrono trifásico, el cual tiene un tipo de construcción diferente. El rotor ya no es un rotor como el que vimos para la máquina síncrona, ¿verdad? Que podría ser un rotor de vanado, aunque también existen dentro de las máquinas asíncronas. O tampoco ya no utilizamos aquí en este caso imanes permanentes, sino que utilizamos una jaula como la jaula que hemos visto de mascotas, ¿verdad? Como para un hámster o para una ardilla. Entonces, este motor, pues, seguramente lo están viendo en pantalla, es ese circuito armado, ¿verdad? Tenemos cada fase de nuestra fuente de alimentación va a una de las bobinas y luego tenemos las bobinas cortocircuitadas. Entonces, pues esta es la única manera en que funcione el motor jaula de día. Entonces, si pasamos al aspecto de las prácticas, pues nos pide primero armar este motor que tenemos aquí, ¿sí? Atrás de esto, ¿sí? Del control de los aparatos de medición está todo cómo va conectada la interfaz de adquisición de datos o la DAI, perdón. Entonces, por si no sabían cómo conectar para el dinamómetro, se conecta la tierra al dinamómetro a la DAI, porque sin esto no les va a marcar el par ni la velocidad, ¿sí? Entonces, pues teniendo esto nosotros colocamos en modo dinamómetro, el control de carga lo conectamos en modo manual y la pedida de carga está en la mínima parte, ¿verdad? Y el visualizador en modo par, ¿sí? Entonces aquí está el modo visualizador y en este caso la máquina, la jaula de día, esta es una jaula de día 4 polos, nos brinda eh, dos velocidades, eh, dos voltajes nominales, el de 120 y el de 208. En este caso utilicé el de 208 porque al hacer las pruebas y utilizar el de 120, en una cierta parte que me requería la práctica, el motor se venía para abajo, se saturaba y ya no seguía aumentando el torque. Aunque según la práctica sí debería. Esto utilizando 120, entonces con 208 volts ya no tuve problema. Entonces lo primero que nos pide es armar el circuito y que nosotros nos dice que el medidor de los voltajes de línea indicado en el E1 debe ser igual al nominal de la jaula de día, ¿verdad? Entonces lo encendemos y vamos nosotros buscando cuánta aplicamos la regresión, perdón, y nosotros vamos viendo cuándo llega a 208, ¿verdad? Entonces lo vamos aumentando un poquito, ¿sí? Un poquito nada más. Entonces el medidor de 1 nos debe marcar los 208. Solo que lo logre ajustar ahí más. Más o menos ahí están los 208, ¿sí? Entonces, luego de hacer eso, pues miramos el sentido de rotación del motor de inducción, ¿sí? Entonces, para eso lo podemos hacer por vista o podemos hacer lo siguiente, bajar el panel frontal. Entonces, al bajar el panel frontal, pues nosotros revisamos. Para mirar la velocidad, nos vamos al control a los aparatos de medición. La velocidad que tiene son 191 revoluciones por minuto. Vamos a... no, pero aquí tiene la carga máxima. Si nosotros ponemos la carga mínima, va a empezar a subir la velocidad. Veamos. Su velocidad ahorita son de 1775 revoluciones por minuto. Entonces, ya tenemos ahí, ¿sí? Entonces, luego nos dice que en aparatos de medición hagamos que nuestra potencia mecánica nominal, que es la que aparece justo aquí, no sé si se logra ver mi cursor. Creo que no. Sí, la que aparece aquí es nuestra potencia mecánica. Entonces nosotros tenemos que realizar los ajustes de la pedida del control de carga para que sea de 175 watts. Entonces lo vamos a estar realizando. Entonces lo vamos ajustando. Para esta parte justo fue donde el botón se empezaba a saturar y ya no subía más. En este caso pues me pasé de la potencia que me requerían. Entonces la vamos a ir bajando.
la pedía. Entonces observemos 188, estamos un poquito cerca. Y ya tenemos, bueno, me pasé. 197. Vamos a ver, 194. 176. A ver, uy, me abajo. No, 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 no. 173 watts. Tenemos ahí 174 aproximadamente. Entonces con este anotamos las velocidades nominales. Y el torque también, que lo tenemos que tener en la parte corregida. Entonces luego tenemos que ir a nuestra tabla de datos, ¿verdad? Pues en este caso ya están los datos anotados, ¿verdad? Que era el voltaje de línea, el torque que ofrecía, de ahí la corriente de línea, la velocidad, la potencia activa y la potencia reactiva. Y para hacer esto tenemos que ir ajustando la pedida de control de carga de 0.3 en 0.3. Sí, hasta llegar hasta 1.8. Entonces teniendo esta tabla, bueno, creo que no se ve la tabla ahí, pero teniendo la tabla, sí, vamos a ver si la puedo colocar. Solo denme un momento y la coloco. A ver. Ahí está, aquí tenemos la tabla. Creo que no se lo voy a ver anteriormente. Entonces aquí tenemos la tabla. Pues esta tabla la se fue realizando, ¿sí? Para luego hacer una gráfica. Entonces aquí se tienen que ir aumentando el par de 0.3 en 0.3 hasta llegar a 1.8. Entonces para anotar los datos, para que sea más sencillo para ustedes, en esta parte de aquí nosotros primero anotamos los parámetros de registro, que es según nuestros aparatos de medición, ¿sí? Le dan aquí, les va a aparecer otra ventana y luego le dan en este como lápiz. Entonces se los va anotando, le vamos a decir que sí, se los vaya anotando todos de una vez para que no tengan que estar escribiendo uno por uno. Entonces en este caso solo la voy a cerrar aquí. Esta fue la tabla que yo realicé y nos dice: encuentra usted que la corriente de línea del motor que aparece en la columna I1 crece cuando la carga mecánica aplicada al motor de inducción aumenta, y en este caso sería que sí. La podemos observar muy bien. Cuando nosotros fuimos aplicando aumentando la carga, obviamente va a haber más torque. Entonces este torque, si nos damos cuenta, al principio era un torque bajo, una corriente relativamente baja. Cuando llegamos al máximo, a un torque máximo, la corriente fue de las máximas. Lo que sucede aquí es que ya empezó a entrar en otra situación, que es se me fue el nombre. Lo que pasa es que llega un torque máximo y después de ese torque máximo, simplemente el motor ya no puede hacer más, ya no puede seguir ejerciendo un par. Entonces la gráfica la vamos a ver nos pide la gráfica del torque en función de la velocidad del motor. Entonces ahorita vamos a ver, aquí está. Entonces aquí tendríamos nosotros el torque en función del motor, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta, empieza en un torque o en un par de arranque relativamente alto, ¿sí? Con una velocidad baja, con un par, ¿verdad? De casi 2 Nm. Y luego nos damos cuenta que llega a su máximo, ¿sí? Luego de llegar a su máximo, pues nos damos cuenta que empieza a bajar. Empieza a bajar, empieza a bajar y empieza a bajar. Y luego, si nosotros tuviéramos más datos aún, nos daríamos cuenta que la corriente, aunque siga subiendo, el torque no va a subir. Y esto también suele suceder porque hay algo que se llama el par de calado, ¿sí? Que en el par de calado nos indica que al motor, ¿cómo se llama esto? El motor ya no va a entregar más torque. E incluso podemos llegar hasta lastimar el motor, o sea, puede llegar a sufrir daños. Entonces, lo ideal sería mantenerlo en esta región del par máximo o disminuir un poco el par. Entonces, si seguimos viendo la práctica, ¿qué más se nos solicita? Luego de hacer esto, nos indican que pongamos el par máximo, el cual ya lo hicimos, que era de 2.72 Nm, con los datos que tenemos ahí. El par de arranque, pues es al principio de la gráfica, que son 1.93 metros. Y luego nos piden una gráfica de la potencia activa y reactiva en función de la velocidad del motor. Entonces también tenemos esa gráfica por aquí. Entonces,
nosotros podemos ver lo siguiente. La potencia activa está de color naranja y la potencia reactiva está en color azul, que sus unidades de medida pues son los voltiamperios reactivos. Entonces, nosotros podemos observar que al arranque el motor de inducción de jaula de ardilla demanda mucha más potencia reactiva que potencia activa. Entonces, pues estas son las características que según la práctica dice que siempre el motor de inducción va a requerir o va a extraer potencia reactiva de la fuente de alimentación sea. Y no importa si el motor tiene carga o no, aún así va a estar absorbiendo potencia reactiva. Y siempre nos damos cuenta aquí que la potencia reactiva es mayor que la activa. Entonces, esta potencia reactiva, ¿para qué la necesita? La necesita para poder crear el campo magnético, ¿sí? En la máquina. Entonces, pues eso es lo que se nos solicitaba aquí. Entonces, veamos a qué otra parte nos vamos a referir después. Entonces, las preguntas nos dicen: ¿confirma usted que el motor de inducción jaula de ardilla siempre extrae potencia reactiva de la fuente de SEA? Sí. Y el motor de jaula de ardilla extrae más potencia eléctrica de la fuente de alimentación cuando arrastra una carga más pesada. También. Entonces, ¿qué manifiesta lo anterior? Que el consumo de potencia reactiva que utiliza el estator al arranque es necesario para que este funcione. De ahí nos piden una gráfica de la corriente en línea en función del motor, de la velocidad del motor. Nos damos cuenta que la corriente en línea al inicio en el arranque es máxima, ¿sí? Son casi 4 amperios, lo cual la tendencia que tiene esto, que al aumentar la velocidad disminuye la corriente necesaria. Esto porque cuando las máquinas arrancan, ¿sí? Es algo que se llama la corriente inrush, ¿sí? En el que necesita más corriente, no solo para pasar los devanados del motor, sino que si nosotros veamos el circuito equivalente, tendríamos una mejor idea de cómo es que se va dividiendo la corriente, porque la corriente en un circuito de una máquina asíncrona tenemos dos ramas, ¿verdad? Entonces en las dos ramas la corriente total se divide, y ahí es donde vamos a tener, en una vamos a tener pérdidas y en la otra nos va una va a generar pérdidas y va a ayudar al encendido, pero la que más va a ayudar al encendido es la que está en serie. Y de último nos piden que intercambiemos el sentido de rotación, intercambiemos dos fases. En este caso, pues si nosotros intercambiamos dos fases del motor, pues vamos a tener lo siguiente. En este caso, pues vamos a apagar el motor, ya que está apagada la fuente. Vamos a eliminar estos, ¿verdad? Y vamos a hacer el intercambio de las fases. Vamos a cambiar la fase, la 4, la vamos a colocar en el lugar de la 6 y la 6 en la de 4. Y al encender el motor, nos damos cuenta que el motor va a girar en sentido contrario y nos va a marcar un torque negativo por lo mismo, al igual que la velocidad. Si lo quieren observar, aquí está girando a la izquierda, ¿sí? Está girando a la izquierda. Apagamos la fuente, aquí le vamos a apagar el motor y le invertimos las fases, ¿sí? Las ponemos como la teníamos en un principio. Entonces, como la teníamos en un principio, arrancamos el motor y nos damos cuenta que este gira hacia la derecha, ¿sí? Y al igual que el dinamómetro. Entonces eso sería todo por el motor de inducción de jaula de ardilla. Entonces que tengan un buen día donde quiera que estén, y solamente